Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buen día, profe. Buen, buen día. Bueno, perdón por cambiar de opinión. Ayer les había dicho que no íbamos a tener clases. Finalmente sí. No clases, pero vamos a hacer la corrección de la prueba porque ya terminé de corregirles. Y existen algunos temas que me preocupan y entonces si así se van al examen final, sobre todo que si es práctico, vamos a tener muchos problemas. Entonces, por eso me gustaría hacer la corrección de la prueba para que quienes no tengan claro por qué tienen una nota y por qué les he bajado y qué es lo que yo espero en un examen final práctico, tomen en cuenta algunas consideraciones. Entonces, por favor, me gustaría trabajar con el señor Armijos. ¿Está conectado Jean-Pierre Armijos? Sí, Inge. Señor Armijos, ¿puede compartirnos el eclipse? Espera un ratito espera hasta que se abra. Bueno, listo, entonces vamos a ver con quién nomás vamos a trabajar, con el señor Armijos, con el señor Steven Jaramillo. ¿Se encuentra, señor Jaramillo? Con el señor Byron Flores, Brian Loya, Joel Luna y Kevin Pozo. Para que por favor vayan colocando en sus computadores el eclipse y vamos a hacer la corrección del examen. Para el resto de chicos está colocado en la carpeta de prueba práctica número 2. Está colocado la corrección, ya corregidos sus exámenes para que puedan revisar y si tienen alguna duda, algún inconveniente, me vaya avisando. Disculpe, profe, esta es la corrección de la unidad 2, ¿verdad? Bueno, Ajá. del examen. Así es. Ok, gracias. De los chicos que les mencioné, ¿alguien ya está listo? ¿Tiene su equipo ya disponible? ¿No? ¿Chicos están? Sí, ya mismo solo tengo que conectarme. Ya mismo. Listo. Chévere. Ahí estamos. Vamos a ir con la pregunta. Una de las preguntas nos dice: escribe una función que encuentre el menor de 3 números enteros. Desde el programa principal, lea desde el teclado los 3 números, use la función que escribió previamente y escriba en pantalla cuál es el número menor. ¿Cómo haríamos ese programa? Muy bien, está declarando un escáner.
Bien, declara los 3 números. Muy bien. Leyó los 3 números, tal como dice la instrucción. Y está llamando a una función. Bien, declara la función menor. Muy bien, dentro de la función, si el número 1 es mayor que el número 2 y el número 1 es mayor al número 3, ¿listo? Si el número 2 es mayor, está bien. Ya, aunque ya no necesitamos comparar, de hecho. Número 3, me parece que es ahí. No, no va por ahí el problema. Fíjese cómo está declarando la función. Bueno, en este caso su función está devolviendo un string para el número menor. Si se trata de el número menor en el primer if, si el número 1 es mayor que el número 2 y el número 1 es mayor que el número 3, y su función va a encontrar el número menor, en ese caso, si el número 3 es el menor, que debe colocar en ANS.
Listo, y al final está transformando ese integer en un string porque quiere que su función devuelva un string. Ahí estaría completo, chicos, para el resto. Se trataba de hacer una función. Si yo le pido que haga una función, no es ni un procedimiento, ni tampoco le estoy pidiendo que dentro del main, del programa principal, haga el cálculo de cuál es el número menor. Cuando espero una función, espero que retorne un valor. Lo más lógico hubiese sido que la función retorne un número entero. Pero si le hace tal como le hizo el señor Armijos, donde le hizo que devuelva un string, al final convierte el número entero en string para poder concatenar lo que la función menor número le devuelve con el string para imprimir en pantalla, está bien, ¿sí? Debe recibir los 3 números como parámetros y debe retornar un valor. Y hacer la lógica para obtener el número menor, o en el caso de los que les tocó hacer una función para el número mayor, si tiene el programa así, con función, con parámetros de entrada, con el valor de salida como función, no como procedimiento, y con la lógica correcta para determinar cuál número es el menor o el mayor en cada caso, tiene los 5 puntos. Caso contrario, le he ido bajando dependiendo de qué es lo que le hacía falta. Muchas gracias, señor Armijos. Esa es la pregunta número 1. Para la pregunta número 2, de los chicos que les mencioné, ¿alguien que ya esté listo? ¿Alguien que ya esté listo? No, está bien. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Algún otro chico que quiera hacer la corrección de la prueba? Sí, o sea, yo ya estoy listo. Ah, bien. Listo, señor Luna. Compártanos, por favor. Sí, sí se ve. Sí, ahí ya se ve. Ahí ya. ¿Qué ejercicio hay que hacer? Listo. Vamos con la pregunta número 2. Es la del número de Euler. Sí, la que vale 10 puntos. Cuando teníamos que, nos dice, nos da la función para obtener el número factorial, ¿no es cierto? La fórmula para obtener el factorial de un número. Y en la parte A nos dice, escribe una función que calcule el factorial de un número y devuelva su resultado. Entonces, clarito está. Escriba una función y devuelva el resultado. Empecemos con esa parte. Le llamo de cualquier nombre, ¿no? Función número de Euler. Sí, función. Podría ser solamente función porque ahí dentro podríamos calcular el factorial y el número de Euler. Ya. Aquí ponemos... el Euler nos podemos tener un método que nos regrese a un tipo doble, ¿verdad? Ajá. Factorial. Empecemos con la del factorial. O sea, creo que me falta algo, ¿verdad? Ahí. La C. Perdón. Ahí. Ujú. Un parámetro que reciba el número del cual yo quiero calcular el factorial. Nos pedía un factorial, o sea, nos pedía cualquier número entero o era tipo doble. Entero. ¿Entero? Ujú. Bien. Ya. Ya.
¿Cómo calculamos el factorial? La mayoría, un 80% de los alumnos calcularon correctamente el factorial. Lo que fallaron de pronto es en crear la función. Sí, bueno, yo tengo aquí, o sea, tengo lo que había hecho el ejercicio, aquí Bueno, el código de cómo yo calculo el factorial. O sea, no sé si sirve este o lo volvemos a hacer. la partecita del for estaría bien. Únicamente, sí, ese for es lo que necesitamos para calcular el factorial. Sí, es eso. Claro, ok, tenemos... declaramos la variable, ¿verdad? Número. Sí, tenemos que declarar variable. Pégale la parte del for que ves que se trajo. Ah, ok. Ya. ¿Cómo calculamos el factorial? El factorial, ¿no es cierto? Es, si yo le digo que calculo el factorial de 5, esto es igual a 1 por 2, por 3, por 4 y por 5, ¿no es cierto? Entonces nos metemos en un for que va desde ¿qué número? Desde el número 1, ¿cierto? Entonces ese for, la int empezaría desde 1. Hay varias formas de hacerlo. Una es la que vamos a hacer a continuación. La i empieza desde el 1 y se va hasta justamente el número que viene como parámetro. Número. Mientras i sea menor, la i, el for, la condición es no el número menor que i, sino la i menor. Okay. Ajá. Mientras i sea menor que el número, ahí está mayor. Mientras la i sea menor que el número, i más más. Usted le hizo al revés con el i menos menos, empezando desde el tope hasta el 0 o hasta el 1, eso está bien. I más más, no más más i. Ya sabemos que eso es i más más. Muy bien. La i que se nos genera dentro del for, lo que va a ir es moviéndose, ¿no es cierto? Desde el número 1 justamente hasta el número 5, si fuese el ejemplo de calcular el factorial del 1 al 5. ¿Y qué hay que hacer? Ir multiplicando e ir acumulando, ¿no es cierto? Podemos hacerle, como usted lo hizo ahí, en el O le asigna el O por I, lo cual es correcto. Pero declaremos ese número O cámbiele. En lugar de ese int número, colóquele int O. Así es. Ya. En su variable O fue acumulando el valor del factorial anterior, ¿no es cierto? Otra forma era poner O por igual I, ¿no es cierto? Y es exactamente lo mismo, vamos acumulando en esa variable O el valor del factorial. Como es una función, ¿qué nos falta ahí? Más que imprimir el resultado, ¿qué nos falta en esa función? Quitémosle la parte de la impresión. El return, o sea, del valor. Ajá. Hagámosle el return entonces. Muy bien. O finalmente es un número entero y le vamos a estar multiplicando. ¿Con cuánto nos inicializa Java por defecto la variable O? Con 0. Muy bien, si multiplicamos cualquier número por 0, ¿qué ocurre? Ah, nos va a hacer, es que no, tengo que inicializarle, ¿verdad? Ajá, entonces hay que inicializarle en Con 1. 1, ¿verdad? Exacto. Entonces la multiplicación ya va a estar correcta. Si O es de tipo integer, nuestra función, ¿qué debe devolver? Igual a un 0, no. Un integer. Ah, perdón, sí. Entonces, No, regresa un número entero, ¿verdad? ajá. Int nomás. No usamos la clase wrapper. Int nomás. Okay. Y ahí tenemos la función factorial. Entonces, para todos los chicos, esto es una función. Recibe un parámetro y devuelve un valor. Hace un cálculo y está devolviendo el valor.
Eso es lo que esperábamos en la función factorial. Sí, es una pregunta. O sea, antes tenía, o sea, que el método nos devolvía un valor doble, ¿verdad? Ujú. Y no nos saltaba un valor en la consola, creo. Eso es porque ya le convierte el método, o sea, lo que nos dé el valor doble convierte en un doble. ¿Es por eso? Así es, se está Ah, haciendo una transformación ahí, una conversión por asignación, ¿cierto? Se sí. convierte el número integer en uno más grande como es el doble, no hay pérdida de información y el Java no se hace problema con eso. Pero lo correcto era colocarle como integer. Ah, no. Muy bien, la segunda parte es crear una función para calcular el número de Euler. Y teníamos ahí la fórmula con la cual se calcula el número de Euler. Sí, aquí también tengo el código. Creo otra clase igual, ¿verdad? No, en la misma clase puede colocar Ah, claro. otro método, otra función. Ese sí nos regresa un valor doble, ¿verdad? Ajá, el número de Euler sí es un número doble. Profe, una pregunta. Dígame. Es decir, que cuando nos pide una función, se refiere a un método, ¿verdad? Así es. Un método que me devuelve un valor, porque los métodos pueden ser funciones o procedimientos. Es procedimiento si no tiene return, si no me devuelve un valor. Es función cuando yo espero que me devuelva un valor. ¿Puede repetir eso, por favor? No escuché. El compañero nos decía que, o sea, que cuando yo le digo que cree una función, le estoy pidiendo que cree un método. Le digo que es correcto. Las clases tienen métodos y atributos. Ah, Los ya. métodos pueden funcionar como función cuando me retorna un valor, o el método puede funcionar como un procedimiento si no me retorna ningún valor. Esa sería la diferencia. En los dos casos son métodos, pero si le digo específicamente una función, espero que devuelva un valor. Y si le pregunto que haga un procedimiento, espero que ese método haga algún cálculo o muestre resultados, pero no devuelva un valor. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta para el examen final. Gracias. Bien, el número de Euler también debe recibir un parámetro para ver. ¿Es un valor doble o int? Int puede ser. Número. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el número de Euler? Ahí teníamos la fórmula. Sí, es así. Déjame ver. Si un número de Euler es igual, o sea, va haciéndose más 1, o sea, va siguiendo la razón, debo hacer más 1 sobre el factorial de 1, o sea, ahí podemos ocupar el método, o sea, tendríamos que ocupar el método factorial, ¿verdad? Dentro de la... Correcto. Inclusive el número de Euler no era necesario enviar el parámetro del número, porque bajo la consideración de que nos está diciendo, escriba la función que estime el valor de la constante matemática e utilizando la fórmula Claro. máximo hasta el 20 factorial y devuelve el resultado. Entonces, Claro, sí, inclusive, ¿hasta qué número iba a ser el factorial? Era hasta el 20. hasta el 20. Entonces, no Ajá, no. necesitábamos ingresar el n como parámetro. Muy bien, entonces, ¿en qué estructura ingresamos para poder simular esa serie? Vemos El que, for. O sea, ajá, yo creo que lo había resuelto con un doble for. muy bien, con un for sencillo es suficiente. Sí, pero... Lo que va variando en la fórmula es el factorial de abajo. Es 1 más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial. ¿Qué va variando? El factorial de abajo. ya. Era ¿verdad? Coloquemos un for. Como le digo que calcule hasta el 20 factorial, significa que el for va a ir desde 1 hasta el 20. Sí. Aquí declaro una variable. Esta sería desde el 1 le pongo, ¿verdad? Así, desde el 1 hasta el 20.
Debe ser menor o menor igual. menor o igual que 20. Y Y más. Muy bien. Declaremos una variable en la que vamos a ir acumulando. Igualito como en el factorial declaramos la variable O, declaremos una variable E, pero fuera del for, fuera. Porque debemos ir acumulando los cálculos que hacemos en el interior del for. no lo inicializamos, ¿verdad? Inicialicémosle con 1. Justamente la fórmula empieza 1 más. Entonces, inicialicemos la E con 1. No importa si es doble o integer, ¿verdad? No. Coloquémosle ahí. En E vamos a ir acumulando más igual. Sí. O coloque E igual a E más. O el E más igual. Y ahí debemos calcular el factorial. 1 dividido. La fórmula nos dice 1 dividido para el factorial de I. Entonces llamamos a la función factorial. No necesitamos crear el constructor porque estamos dentro de la clase, ¿no? Solo llamamos factorial directo. Estamos en la misma clase, factorial. No tenemos que escribir primero el nombre de función. Y luego... No, solo factorial. Está dentro de la misma clase. Puede utilizar directamente esa función. Factorial de I. Punto y coma. Y ahí va a ir acumulando. En el for va a ser 20 repeticiones, va a ir calculando el factorial de 1, el factorial de 2, el factorial de 3, hasta el factorial de 20. Pero siempre va a ir dividiendo 1 para ese factorial, tal como está la fórmula. Pero la forma de acumular es con la suma, E más igual. El factorial se acumulaba con la multiplicación. Solo cuestión de ver la fórmula. Y al final retornamos el número E. Y ahí tenemos la función que nos devuelve el número de Euler, una aproximación al número de Euler con hasta el número 20. Sí. ¿Eso era el ejercicio? ¿No? Esa era la parte A y la parte B. Creé una función para el factorial, la parte B decía creé una función para calcular el número de Euler hasta el 20. La parte C decía escriba una aplicación que lea un número entero no negativo y use la función para calcular el factorial del número que leyó. Imprima un mensaje con el resultado que devuelve la función. Ejemplo, el factorial de 3 es 6. Esa era la parte C, es decir, utilizar la función. Sí, entonces aquí tenía que incluir el método mail, ¿verdad? Ajá. Ya. Entonces, tengo que llamar a la clase scanner, ¿verdad? Ajá, lea un número. Profe, Dígame. los corchetes, ese array, ¿no había que ponerlo después de string? ¿O no importa? Recordemos que los arreglos podemos colocar los corchetes adelante o atrás de la variable en la que estamos definiendo. No hay inconveniente con eso. Solicitamos un número entero negativo, ¿verdad? Ingrese un número.
En la prueba, en esta prueba no he sido tan exigente. En la parte C le decía, escriba una aplicación que lea un número entero no negativo. Significaba que usted debía colocar una validación para repetirle al usuario que ingrese el número entero que no sea negativo. Lee el número, pregunta si es mayor que 0, entonces no es negativo. Si cumple esa condición, pasa a la siguiente llamado de la función. Caso contrario, le vuelve a decir al usuario, ingrese un número entero no negativo. Y se queda en el bucle hasta que le ingrese un número que no sea negativo. Eso es lo que esperaba. A nadie le he bajado por no hacer eso. Pero en el examen final sí. Tome muy en cuenta todas las instrucciones que le pido que haga. Ya. ¿Qué fue? Entonces, en caso... Ah, ¿Por qué perdón. nos bajó? ¿Mande? Usted dijo que no nos había bajado por algo. ¿Qué fue ese algo? En la prueba le decía, escriba una aplicación que ingrese un número entero no negativo. Entonces, lo que yo esperaba ahí es que haga una validación donde al usuario, mientras no escriba un número entero que no sea negativo, es decir, yo escribo el 0 y me tenía que el programa repetir y decir, el número que ingresó no es válido, por favor, escriba un número entero no negativo. Solo cuando yo ingresaba un número, yo puedo escribir -5 y me tiene que seguir repitiendo. El número no es correcto. Escribo un número entero no negativo. Ingreso el número 10, que sí es positivo, mayor de 0. El 0 no es positivo, mayor que 0 es positivo. Entonces sí sale de esa validación. Eso digo que a nadie le bajé por no hacer esa validación. Nadie la hizo, de hecho. Pero para el examen final sí tome en cuenta eso. Lea bien lo que le estoy pidiendo y haga lo que yo le pido. Creo que así quedaría bien, ¿verdad? Solo que Tenemos ponerse un un... while infinito, nos dice escriba un número entero no negativo, leemos el número, si el 0 es menor que el número. Ah, perdón, era al revés. Ah, no, no está bien. El número es mayor que 0, ¿verdad? Ahí no dice eso, bueno, dice, sí, es otra forma de leerlo, pero ahí en realidad dice si el 0 es menor que el número. Ah, perdón. Pero funciona. ¿En la prueba está bien si pongo así o...? Sí, eso funciona. Pero digamos que la forma, es como que tú piensas en negativo siempre y eso le vi en las otras cosas que haces también. Igual el for, la condición siempre le pones en negativo. Tú piensas en negativo, pero puede funcionar. Pero la forma correcta sería si el número es mayor o mayor que 0. Esa es la forma positiva de hacer la validación. Si número es mayor que 0. Pero lo que le haces también funciona. Si el número es mayor que 0. Entonces, sí, salimos del while infinito. La validación puede ser de muchas formas, ¿no es cierto? Podemos poner el while mientras el número sea menor o igual que 0, siga repitiendo. Cualquier cosa nos puede funcionar. Listo, nos salimos del while porque ya tenemos el número entero positivo. Fuera del while, una vez que hemos leído el número, ¿qué más nos decía la prueba? Nos decía, use la función para calcular el factorial del número que leyó. No, creo un objeto de la función, ¿verdad? Ajá, como es otra clase, entonces sí. A menos que hubiésemos declarado la clase como estática o las funciones, los métodos del factorial y el Euler como estáticos, no teníamos que declarar un objeto. Si no le hace estático, tiene que declarar un objeto. Profe, a ver, la validación que yo hice respecto al 0, bueno, yo creo que no está bien, pero, o sea, yo lo que puse que si él ponía un número menor que 0, ¿Mm? entonces que básicamente que devolviera 1, pero, bueno, ya veo que eso no está bien, ok, gracias. Ya. Pero salgámonos del while. El while de la validación ya terminó. Ah, sí, pero... Seguimos No, dentro del while. Creo que ya te comiste la llavecita del while. sí.
Listo. ¿Cómo se llama tu clase? Regresemos a la clase donde teníamos las funciones. Era esto de factorial número. Ajá, muy bien. Entonces, declaramos este objeto de factorial del número. Listo, y tenemos el objeto. Llamemos a la función. ¿Cómo le puse? Coloque el nombre objeto. Su variable se llama objeto, ¿no es cierto? Punto factorial. Y aquí ponemos El número que leyó. ¿cómo le digo? Está bien si lo pongo así. Allá. A ver, ¿qué nos ocurre ahí? ¿Qué nos ocurre ahí? Mira dónde declaraste número. Número en tu código es una variable de bloque. Significa que solamente vive dentro del bloque while. Por eso es que abajo, fuera del while, Deja de ya no funcionar. existe, ¿no es cierto? Entonces, número no debe ser una variable de bloque, debe ser una variable local o estar declarada fuera del while para que sobreviva cuando termina el while. Okay. Quitemos el int de ahí dentro. Listo. Y ahí sí tenemos objeto punto factorial del número y tenemos que asignar a un número donde tenemos el factorial. Si el factorial nos daba igual un número Int, entero, int, le llamo cualquier variable. sí. Igual, muy bien. Creo que el nombre de la función está factorial. Ajá, sí, es que ¿Qué nos dice? no sé decir. Objeto. Aquí no me debería aparecer el. Ahí está. Más abajo de Euler. Ah, ya, Más, hecho. ahí está. Muéstrame el error. ¿Qué te dice? No se puede convertir un void a un integer. Vamos a factorial de un número a la función. Me parece que esa es la función que tú creaste. La clase que creamos ahorita creo que es la del lado que dice función. Exacto. Entonces la clase es función. Sí, pero no ha llegado. Lo siento. ¿Listo? Sí, creo que contarle un error igual. ¿En dónde? ¿En cuál te sale un error? O sea, igual aquí. Eso es un warning porque la variable no estamos usando. Mándela a sí. imprimir. Que nos decía que imprime el resultado con un mensaje donde diga el factorial de o el número es y nos da el valor. Y coloquéle un espacio antes y después del es para que no nos aparezca todo pegadito. Y listo, ahí tenemos ya la parte C. Leemos un número positivo, utilizamos la función factorial y escribimos el resultado. Esa es la parte C. Ahora la parte D nos dice, use la función para calcular el número de Euler e imprime el resultado con 6 decimales. Ya también sería. Nadie queremos el objeto.
No nos solicitaba. Parámetros, Necesitamos. ¿no? Pero nos devuelve otra cosa. Mírale que el error que te está diciendo. Que no puedes transformar un Es que doble. era tipo doble. Exacto. Un doble. Listo. Calculaste el número de Euler tal como nos pide. Y luego nos dice que imprimas el resultado con 6 dígitos decimales. Ahí tenía que ocupar. ¿Cuál te permite colocar los decimales? Tengo que ocupar el FN, creo que es. El print de F. Bien, el número de Euler es y debemos colocar ahí un porcentaje. Después de, o sea, dentro de los Ajá, dentro. comillas. Y ahí porcentaje. Punto Punto. 2F. Y a punto 6, porque le estoy pidiendo 6 decimales. Punto 6, F. Y luego fuera de la exacto, coma, variable 2. ¿Es cierto? Esa era la forma correcta de imprimir. Algunos solo le mandaron imprimir el número de Euler con el print del EN, pero esa es la forma correcta, ¿no es cierto? En el examen final, sí, tomar muy en cuenta. Si le digo con 5 decimales, con un decimal, tiene que imprimir con los 6 decimales que le estoy pidiendo. Sí, ahí salía. Y eso sería todo. Y ahí tiene los 10 puntos. Dejo de compartir. Listo, gracias. Y vamos con la pregunta, la última. ¿Alguien que quiera compartir? O sea, yo no lo hice bien, pero me gustaría intentarlo. Ok, compartan. A ver. Muy bien, ¿qué nos decía la pregunta número 3? Escriba una aplicación que lea 3 números enteros y valide lo siguiente mediante el uso de funciones. El primer número, si el usuario no ingresa un número entero distinto de 0, debe continuar en un bucle hasta que el número sea mayor que 0. Válido con una función. Pues debemos crear una función que valide que un número sea mayor que 0. O una función que nos devuelva un número que se quede leyendo hasta que el número sea mayor que 0. Y cuando ya sea mayor que 0, nos devuelva ese número. ¿Qué pasó? Hagamos la función validar que esté en un bucle solicitándole al usuario que ingrese un número y salimos de ese bucle solamente cuando el número es mayor que 0. Bueno.
menor que 0, ¿no? Mientras el número sea menor o igual que 0, vamos a continuar en el bucle. Ingresa el número. Leerlo aquí. Con una función. Creo que hay una manera más fácil, pero no se me ocurre ahora. Está bien así. Pero es igual Ya, ahí. ¿Para qué necesitamos que el validar tenga este número entero A como parámetro? No necesitamos, no necesita este parámetro. Entonces declaramos ese número como aquí internamente int A o int número, no dentro del while, eso fuera del while. Ahí, int número. Y le tenemos que asignar un valor para que entre en el while. Bueno, igual a 0. ¿Cierto? Y siempre va a ingresar en el while la primera vez. Y se va a quedar en el while hasta que el número sea mayor que 0, que es lo que queremos, y retornamos el número. Ahí está completa la función que valida, que pide un número por teclado y nos retorna solo cuando el número ya está mayor que 0. Esa sería la primera parte. Luego nos dice, escribe una aplicación que lea 3 números. Entonces, hagamos la aplicación que llame a esta función validar. Su clase x3, coloqué el método main. Muy bien, entonces. No recibe nada. Ya, pero retorna algo. Ese algo debemos tomarle en una variable. Son Muy bien, número 1 podrías llamarle. la verdad que más números. Ya, número 1, validar. El segundo número que nos dice. Para el segundo número, si el número no es mayor que el primer número, debe continuar en un bucle hasta que el usuario ingrese un número entero distinto de 0 y mayor que el número 1. Creemos otra función, puede ser validar 2, muy similar a la validar. Inclusive puedes copiarla y le vamos modificando para que... Bien, llámele validar 2, puede ser. Ya, esta función validar sí necesita un parámetro, porque en esta función, aparte de que el número sea mayor que 0, también debe ser mayor que otro número, exactamente, mayor que el número A. Entonces, ¿qué debemos poner en la condición del while para que siga pidiéndole un número? Tiene que ser, o sea, mientras sea menor o igual. Y... Mientras el número sea menor o igual. Bien, ¿no? A ver, veamos, dice, si el número no es mayor que el primer número, No, o sea, mientras sea menor, entonces, mientras el número que leí sea menor que A. Se va a quedar en el lector y retornamos el número.
Muy bien, llamemos desde el main al número 2. Validar 2, exacto. Con el número 1, correcto. Ahí tenemos el segundo número. Luego nos dice, para el tercer número, usar las mismas validaciones que para el número 3. Para el tercer número. Ajá, igual. Las mismas validaciones que el número 3. Exacto. Ajá, usamos la misma función. ¿Cuál? Validar 1. Ajá. Ya. Y tenemos los 3 números. Luego nos dice, finalmente, determine e imprima si estos 3 números enteros podrían representar los lados de un triángulo rectángulo. Imprime en pantalla un mensaje indicando el resultado. Tiene ya los 3 números. Tenemos que crear una función para validar. Que va a retornar un resultado, ¿no? Un mensaje. Sí. Podrías retornar un booleano, por ejemplo. Para decirle si son un triángulo rectángulo o no son un triángulo rectángulo y le devuelvo un true o un false. Y aquí va a coger los 3. Entonces, y validar si son los lados de un triángulo rectángulo. Pues, a ver. If. A ver. ¿Qué se debe cumplir para que sea un triángulo rectángulo? Que el a al cuadrado sea igual al b al cuadrado más el c al cuadrado. Al cuadrado. A por a más b por b. La validación es a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Muy bien. Igual. Entonces. Return es una función. Espera. Caramba. Muy bien, return true. Y si no. Si no, retorna falso. Return. Hipotenusa. Ya. Y llamemos finalmente a esa. A ver. No era esta vaina. Que este sería el hipotenusa. ¿Y qué nos devuelven? Nos devuelve un valor, o sea, un true, un boolean. Tomemos ese valor. Ahí lo estás perdiendo. Debes asignarle a una variable ese valor. Listo, ahí sí lo tienes. Y ahí imprima en pantalla el resultado, nos dice. Imprime en pantalla un mensaje indicando el resultado. Y ahora entonces, system print. Números
Informa. Y necesitamos un else. Muy bien. Eso es lo que necesitábamos en este ejercicio. A ver. Pero ahí ya estás en el validar número 2. Ok, a ver. A lo mejor los mensajes. Ingrese número. Creo que es 0. Mayor que el anterior. O envíale. Tienes el número anterior, el A. Ingrese un número mayor que A. Es un número mayor que 2. Ah, se lo lleva. A ver. Y luego te vuelve a llamar el número 3. Correcto. Eso es lo que necesitábamos en esa pregunta. No, pero, o sea, aquí dice ingresa un número mayor que 2, le pongo 1. Ajá, y luego ya estás otra vez en el tercer número. Pero tendría que aquí hacer un bucle también. En el número. Ingresa un número mayor que 2. Bueno, es que en realidad nuestra validación es que sea menor que el... Porque el número debe ser menor que A. Nuestro mensaje es el que está mal. Ingrese un número menor que A. No. A ver. Mientras el número sea menor que A, tengo que el ciclo va a continuar, ¿no? Ah, ya, entonces sí es mayor. Buscando lo mayor. Ingresaste el 1. Mayor que A. Mayor que... Aquí estoy usando el número 1. Mayor que 0, 2. Menor que 2. Ahí la condición no es un AND, es un OR. En el while. Porque si el número es menor que 0, te quedas en el while. Y si el número es menor que A, te quedas en el while. Número mayor que 2. Sí. Solo escribir raro. Ingrésale el 1, por ejemplo. Fer. Okay. Correcto. Ahí está bien. Listo, chicos. Los últimos minutitos. Si alguien tiene algún reclamo de la prueba, algo que crea que debemos revisar. Yo quisiera saber si podemos revisar las notas, profe. Ya, déjeme ver, Daniel, ¿qué me dijo?
Ingenieros, pues nos gustaría hacer un trabajo de recuperación, ya que estamos flojos en alguna nota. A ver, veamos las notas. Efectivamente, sí están bajitas. Tenemos, bueno, la nota teórica y práctica de la prueba número 1. Esa es la nota de la prueba número 1. De la práctica y la teórica de la 2, tenemos la nota 2. Tenemos la nota de la prueba 1, finalmente, prueba 2, prueba 3. Nos falta la prueba número 4 y tenemos el promedio sobre 4 puntos. Obviamente falta la prueba 4. ¿Cuánto han obtenido en pruebas? Tenemos las tareas. ¿Perdón? ¿Qué significa el X? A esto, que tiene menos de la mitad. Tenemos las tareas. Y las tareas valían 3 puntos. Este es el total. ¿Cuánto obtuvo en tareas sobre 3 puntos? Y la nota total individual sobre 7 puntos, ¿cierto? Sobre 7, ¿cuánto tiene hasta el momento? Bueno, y finalmente yo subo las notas sobre 20, así es como el sistema nos pide. Entonces, en individual sobre 20 es la nota que le subirá, ya solo nos falta la prueba teórica número 4. Los trabajos en grupo, que fueron 2 trabajos en grupo sobre 6 puntos. Ahí tenemos la nota del trabajo en grupo sobre 6 y la nota del trabajo en grupo sobre 20. Y finalmente ya nos faltaría el examen final teórico y práctico y tenemos todas las notas. ¿Podría indicar la última columna? Las que estaban más a la derecha. Por favor. ¿La última columna de qué era? Esta es la nota del trabajo en grupo sobre 20 y la otra es el trabajo en grupo sobre 6. Para el examen teórico del día de mañana y sobre todo para el examen final donde sí se juegan 7 puntos. En el examen de mañana se juega 1 punto apenas. Entonces, respecto al trabajo de recuperación. Respecto al trabajo de recuperación, lo que ocurre es que estamos ya en exámenes, tengo que corregir a todos los cursos, las pruebas, los exámenes. Y si le pido un trabajo de recuperación, me toca sacar tiempo para calificar. Un trabajo individual, yo creo que no. Yo creo que más bien con lo que podemos jugar es con esto. Les había ofrecido el 10% del curso, son 40 personas. El 10% sería 4, que le doy un punto adicional. Voy a dar un punto adicional a los que tienen a 4 personas. En este caso sería quienes se ganan el 1 punto. Oramas, Tapia, serían 2.
Kevin Andrade 3. 4, John Aneloa. Y Diego Rendón. Tienen un punto más, que es más que un trabajo de recuperación. Y le voy a dar 0.5 a Kevin Simbaña. Adicional. A Jordi Chamba. 0.5. Inge, disculpa una pequeña duda que tengo. ¿Es para el promedio final ese puntito o solo para alguna prueba? Promedio final, es un punto adicional. Gracias, Inge. Bien, tendríamos a José Bravo. Jaramillo 0.5. Los de verde 0.5. 1, 2, 3 y 4. Y ya estarían. Los que están en rojo tienen un punto adicional y los que están en verde 0.5 adicional. Bueno, me parece que Cintia también está empatada con este y con este, entonces Cintia también. Mire, ese 0.5 adicional. Eso sería, chicos. De una, profe. Gracias, profe. Ya. Entonces nos vemos el día viernes para la prueba. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, ya nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego.